Hermanos, bienvenidos a bordo del vuelo misionero 714. Hoy no estamos viajando con maletas ni boletos, estamos viajando con nuestras oraciones. Nuestro destino, las naciones. Y es importante que escojamos nuestro asiento al lado de uno de estos países del mundo: Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, Mali, China, Maldivas, Irak, Siria, Burkina Faso, Marruecos, Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Bután, Mozambique, Turquía, Egipto, entre otras. Hermanos, tenemos 50 naciones en este día para ir de viajes. Pero este vuelo es especial, ya que nos dirigimos a naciones que forman parte de la lista mundial de la persecución a los cristianos. Nuestro propósito: descubrir cómo orar de manera estratégica para ver el reino de Dios avanzar. Amén. Así como cada asiento en este vuelo tiene un destino, 50 asientos, 50 destinos, cada oración tiene dirección. Hoy vamos a aprender cómo nuestras oraciones pueden ser estratégicas, pueden ser guiadas, pueden ser poderosas y cómo pueden transformar el destino espiritual de las naciones. Esta madrugada estaremos dando término a la serie de esta semana, la necesidad de las misiones, y en este tiempo trataremos el tema de cómo orar estratégicamente por las naciones. Nuestro vuelo se basa en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy aprenderemos cómo orar estratégicamente por las naciones, no solo con una emoción, sino con dirección. La oración no prepara para la obra más grande. No, decía Oswald Chambers, un misionero intercesor. Él decía: la oración no prepara para la obra más grande, la oración es la obra más grande. Hermanos, a menudo pensamos que la oración es solo el inicio de la acción, pero en realidad es el acto más poderoso y esencial. Antes de movernos, necesitamos mover el cielo con nuestras rodillas. Pero, ¿por qué orar por las naciones? Bueno, la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, y conocemos el resto. Porque Dios ama a todas las naciones, oramos por ellas. Dios no tiene favoritismo, su amor es global, y la gran comisión fue dada a toda la iglesia para alcanzar a todo el mundo. Eso lo vemos en Mateo 28:19. Oramos por las naciones porque muchas naciones aún no han escuchado el Evangelio de Jesús. Orar es el primer paso en el avance de los misioneros, la apertura de puertas y la salvación de los pueblos. Ninguna nación es demasiado cerrada para la oración. Las puertas pueden estar cerradas, pero el cielo siempre está abierto. Esto lo dice el hermano Brother Andrew, que es el creador de Puertas Abiertas. Es una página web que se dedica a las misiones y a recoger estadísticas mundiales sobre las misiones. La lista mundial de la persecución a los cristianos se encuentra en esa página. Aunque un país prohíbe el evangelio, nada puede impedir que el Espíritu de Dios actúe cuando oramos con fe. La oración rompe barreras invisibles y abre el camino en lo visible para los misioneros que van. Amén. Dice la palabra en Mateo 9:38 que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Jesús no murió solo por algunos, y ya hemos hablado de eso durante todas estas dos semanas, sino por todos. Cada rostro, cada lengua, cada tribu, cada nación está incluida en el alcance de su sacrificio. Dios tiene un corazón misionero, un amor que abarca a toda la humanidad y que pagó el precio máximo por ella. Cuando intercedemos por las naciones, lo hacemos con la certeza de que ya existe un Salvador que dio su vida por ellas. Nuestra oración no será una súplica sin respaldo, no es una súplica sin respaldo, sino una alineación con la obra redentora de Cristo. Lo mismo que acontece con los misioneros, que no vamos solo,
ni en nuestras fuerzas, ya que Jesús nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando dio la encomienda de la Gran Comisión. Orar por las naciones es responder al sacrificio de Jesús con gratitud activa. ¿Y cómo oramos por las naciones? ¿Qué es orar estratégicamente por las naciones? Orar estratégicamente por las naciones es enfocar nuestras oraciones. No solo es orar por el mundo en general, sino es orar con información, es orar con enfoque, con fe y con dirección del Espíritu Santo. Las naciones no se ganan solo con estrategias, se ganan con rodillas dobladas y corazones rotos. La planificación es muy buena, hermanos, y claro que sí, siempre tenemos que planificar, pero sin oración no hay fruto duradero. Las lágrimas y las rodillas son las armas de la verdadera conquista espiritual. Y hay 5 áreas, o algunas áreas, no 5, clave por las que orar estratégicamente, o cómo orar estratégicamente por las naciones. La primera es, y ya la mencionamos, está en Mateo 9, 37 a 38. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Debemos orar por más misioneros. Debemos rogar a Dios, clamar que envíe obreros a esa mies. Orar por las capacitaciones de estos obreros, por la provisión, por la protección, por la perseverancia de estos obreros en el campo, que no es fácil. Orar para que Dios levante misioneros, pero no solo misioneros, que Dios levante pastores, que Dios levante traductores de Biblia, que Dios levante evangelistas en aquellos lugares. Hay que orar incluyendo a los locales, a los nacionales de esos países, de cada país, para que Dios los levante como futuros líderes de evangelismo en aquel lugar. Dice Hudson Taylor, uno de los padres de las misiones, cuando el hombre trabaja, el hombre trabaja. Cuando el hombre ora, Dios trabaja. Podemos hacer muchas cosas con nuestras fuerzas, pero si oramos, Dios hace lo que jamás nosotros podríamos lograr. Debemos de orar por pueblos no alcanzados, como dice Mateo 28, 19, id y haced discípulos de todas las naciones. Orar por los que aún no han escuchado. Debemos orar con enfoque, con información. Podemos usar recursos como Operation World o Operación Mundo. También hay una web que se llama Joshua Project, Puertas Abiertas también, que las hay en español, todas estas, donde nos mantienen informados acerca de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al evangelio y en esos pueblos no alcanzados. El poder de la oración no está en quien ora, hermanos, sino en aquel que escucha la oración. Nuestra confianza no está en cuán elocuentes podamos ser con nuestras oraciones, sino en el poder de un Dios que responde a esas oraciones cuando oramos con fe no en nosotros ni en nuestras palabras, sino en el Dios a quien oramos. Debemos de orar, hermanos, para que se cumpla lo que dice Mateo 24, 14, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Orar por las etnias, para que llegue la presencia del evangelio a aquellas etnias que aún no conocen ni nunca han escuchado de Jesús. Orar estratégicamente, hacer listas con los pueblos no alcanzados y orar regularmente, aunque sea por un minuto, por uno de esos pueblos cada día o semanalmente, mis hermanos. Yo recuerdo que cuando el Señor empezó a inquietarme con las misiones globales, para el 2014, 13, 14, 15, yo recuerdo que yo iba a YouTube y buscaba videos de donde vieran países no alcanzados, buscaba información, buscaba y videos incluso de persecución a los cristianos o en qué países. Y yo recuerdo que cuando yo veía esos videos, porque muchas de estas páginas que he mencionado también tienen páginas de YouTube, y cuando yo veía esos videos, yo duraba horas orando por lo que acontecía en aquel lugar, y realmente eso era el Señor, hermanos, porque cuando yo empezaba a orar, yo tenía pensado siempre orar media hora, unos minutos, y yo duraba ahí horas, hermanos, porque el Señor me iba moviendo a sentir, a gemir por esas personas que estaban sufriendo persecución, no solamente cristianos misioneros que fueron a aquellos lugares, sino los locales, porque los locales cristianos sufren aún más y aún mayor persecución.
Orar por transformación social y espiritual. Amós 5:24 dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Orar por justicia, por libertad religiosa, gobiernos sensibles, orar por el rompimiento de estructuras de opresión y pecado, por las visas de los misioneros. Hermanos, usted no sabe que eso es una de las mayores batallas que pasan los misioneros en aquellos países de acceso creativo, las visas. Dice Hudson Taylor además: todas las grandes obras de Dios comienzan con alguien que ora. No hay avivamiento, no hay misión ni transformación que no haya sido precedida por una oración ferviente. ¿Quieres ver a Dios obrar? Comencemos orando. Orar por la apertura espiritual. 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Orar contra el velo espiritual, pedir revelación, que Dios se vaya revelando en sueños, en visiones, que Dios vaya produciendo esa hambre de la verdad que solamente Él puede darnos. Orar por puertas abiertas y obreros valientes, hermanos, en el nombre de Jesús. Donde no podemos ir físicamente, nuestras oraciones pueden llegar, y esto es una realidad, hermano. Yo sé que lo hablamos mucho, pero es entenderlo en el espíritu. ¡Wow! ¡Qué privilegio el ser intercesor! ¡Qué privilegio el ser una persona de oración! Porque las misiones nacen de la oración y solo vivirán si seguimos orando, mis hermanos. Así como decimos que las misiones existen porque la adoración no existe, porque Dios quiere que pueblos, naciones, tribus y lenguas le adoren, y como esos pueblos no le adoran aún, las misiones existen. Así como eso sucede, pasa lo mismo con la oración. Las misiones nacen de la oración y solo se puede mantener con la oración. No podemos sostener una obra misionera sin sostenerla en oración. Esa es como la respiración de toda misión. Orar contra el poder de las tinieblas, porque como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y si eso es aquí en nuestra tierra, donde estamos en una tierra que ama a Cristo, en un país que conoce del Señor, imagínense en aquellos lugares donde están otras religiones, otros dioses, donde están las huestes de maldad ahí vivas completamente, y se sienten el ambiente, porque a eso es que adoran. Entonces, hermanos, debemos de orar contra el poder de las tinieblas en aquellos lugares. Muchas naciones están bajo esclavitud espiritual, idolatría, islam, animismo, ateísmo, entre otras. Usar nuestra autoridad espiritual para declarar la luz de Cristo sobre esas regiones. La oración estratégica es una guerra espiritual a favor de las almas. Orar por los gobiernos y las autoridades, como dice 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto a que se hagan oraciones por reyes y por todos los que están en eminencia. Orar por libertad religiosa, por paz, leyes justas y apertura para el evangelio. Orar por la iglesia perseguida. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos. Orar por los creyentes que sufren en lugares donde ser cristiano es ilegal, es peligroso, y algunos hasta enfrentan la muerte. Orar por avivamiento entre la iglesia perseguida y los misioneros. Hermanos, adopta un misionero, un país específico, como un enfoque personal, o también lo pueden hacer grupal, pero adopten no solamente misioneros, adopten también etnias, lugares, y busquen información sobre esos lugares. Orar por protección y fortaleza a los misioneros, como dice Efesios 6 del 19 al 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, por su salud física, emocional, espiritual, por puertas abiertas y estrategias creativas mientras están en esos lugares. Orar por las traducciones bíblicas que tanto hacen falta en muchos lugares, por el acceso a la palabra de Dios. Hay miles de lenguas sin Biblia. Orar para que Dios levante traductores bíblicos y recursos creativos, como en las redes sociales, radio, etcétera, porque como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Orar para que cada etnia tenga acceso a la Biblia en su idioma, que incluya recursos, que hayan aplicaciones, que hayan recursos, hermanos, para que esas personas puedan acceder a la verdad del Evangelio. Decía un desconocido, la intercesión es el acto más poderoso que podemos hacer sin movernos de nuestro lugar. No necesitas y no necesitamos estar en un país para tocarlo espiritualmente. No necesitas estar en un país para tocarlo espiritualmente. Desde donde están puedes alcanzar naciones con tus oraciones. Y nuestra participación dentro de las oraciones estratégicas por las naciones debe ser activa, debe ser intencional, debe ser definitivamente intencional. Adoptar naciones, ya lo he dicho varias veces, podemos adoptar una nación en oración cada semana, una nación por una semana, para orar intencionalmente, para orar efectivamente, buscando información sobre esa nación y orando por los puntos específicos que los mismos misioneros o locales están pidiendo oración. Y hay páginas web, hay información que habla sobre esto. Seguir organizaciones misioneras confiables, formar parte de cadenas de oración misionera, enseñar a otros sobre cómo orar por las naciones. Una intersección apasionada debemos de ser intercesores que se identifiquen con aquellos o con la causa por la que estamos intercediendo, que suframos esa agonía, como dice la palabra, que el Espíritu Santo gime, intercede y gime con gemidos indecibles. Cuando amamos una nación, oramos por ella con todo el corazón hasta que duela. Hay un misionero había que se llama John Knox, y él clamaba por su país y su clamor era tan fuerte que él solo tenía un solo clamor de una forma tan específica. Él decía: Señor, dame a Escocia o muero. Él clamaba por Escocia y en aquel tiempo hubo un avivamiento en ese país. Y él solo decía eso: dame Escocia, Señor, o voy a morir por mi país. Dame Escocia, Señor. Levanta hombres, levanta mujeres que te sigan. Dame a República Dominicana, Señor. Dame a aquellos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que no te conocen. Porque la palabra dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. La palabra dice en Santiago 15:16, la oración del justo es poderosa y eficaz, Señor. Quizás nunca vayamos físicamente a cada rincón del mundo, pero nuestras oraciones sí pueden llegar antes que nosotros o antes que otros. Orar estratégicamente es orar con el corazón y la mente de Dios para impactar realmente a las naciones. Salmos 2:8, como ya mencionaba: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Padre, debemos de orar, Señor. Debemos de orar, hermanos, que ya quería orar, honestamente. Debemos de orar intencionalmente con la palabra de Dios, entendiendo la voluntad de Dios para las naciones. Como dice Primera de Timoteo 2:34, de 3 al 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La oración estratégica comienza cuando alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios. Él quiere que las naciones le conozcan y nuestra oración debe partir de ese deseo. Y no tenemos que irnos tan lejos, debemos de orar por las mismas naciones que se encuentran en nuestro país. Como decíamos y como hemos hablado, desde los que están cerca hasta los que están lejos. Que Dios nos dé oportunidades de encuentro con aquellas naciones que se encuentran dentro de República Dominicana y que ponga palabras en nuestras bocas para orar y para hablar con ellos en esas oportunidades. No oramos para convencer a Dios de hacer algo, oramos para unirnos a lo que Él ya quiere hacer. Amén. Debemos de usar herramientas para orar con conocimiento. Vuelvo y lo menciono, hermanos, porque esto es muy estratégico. La oración estratégica requiere información, no solo una inspiración. Orar con el corazón de Jesús. Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Orar no solo con estrategia, sino con compasión. Jesús lloró por Jerusalén. ¿Nosotros estamos llorando por nuestra nación o por las naciones que se pierden sin Él? Amén. Las oraciones que haces hoy,
Hermanos, Dios la está usando para abrir caminos donde ustedes quizás nunca han pisado, pero hay otros que van camino a pisarlas. Y sus oraciones en la cuarta vigilia, sus oraciones de forma personal, sus oraciones en los ayunos, en la iglesia, hermanos, Dios las usa para abrir caminos a otros hermanos. La Gran Comisión nos incluye en el plan global de Dios. La oración no es un añadido opcional en la misión, es la base espiritual del avance del reino, es tan importante. Dios ha elegido que su poder sea liberado muchas veces en respuesta a la oración de su pueblo. Dios busca intercesores que clamen por las naciones. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, dice Ezequiel 22:30. Orar por las naciones es pararse en la brecha, en compasión, en autoridad y en fe por aquellos que no les conocen. Dios está dispuesto a darnos naciones en oración, pero primero debemos pedírsela. No es necesario ser un misionero en campo para ser parte activa de la misión global. Tus oraciones son parte activa de la misión global. Amén, hermanos. Dios está moviendo a su iglesia hacia las naciones, como ya hemos mencionado, sea yendo con nuestros pies, con nuestras ofrendas, sea yendo con nuestras oraciones, con nuestro cuidado a los misioneros. Pero de alguna forma Dios nos está moviendo como iglesia hacia esos lugares y hacia esas personas, aún en nuestras naciones, que no conocen de Él. Y eso los hace, Señor, los hace, hermanos, a través de corazones que oran, a través de sus corazones que oran. Ustedes, nosotros, tú puedes ser parte de ese movimiento desde tu lugar, pero con un impacto global. Cuando oramos estratégicamente, vemos a Dios actuar poderosamente. Y esto es algo que yo he aprendido, hermanos, y lo aprendí de forma personal. Y para mí fue muy impactante porque lo viví hace poco. Tu oración silenciosa, ¿verdad? Entre comillas, y distante, entre comillas, porque estamos lejos de aquellos lugares, puede ser el único brazo que levante al caído que nadie más alcanza. Y lo voy a volver a repetir. Tu oración silenciosa y distante puede ser el único brazo que levante al caído que nadie más alcanza. A veces sentimos que nuestras oraciones no hacen mucho, que son solo palabras al aire, pero en el reino de Dios, cada oración intercesora puede cruzar fronteras, puede romper cadenas invisibles y llegar justo al corazón de quien más lo necesita. Incluso si a esa persona nunca lo conoceremos cara a cara. Como intercesores, como oradores, no siempre veremos el fruto inmediato, pero podemos estar seguros de que nuestras oraciones son como manos invisibles que levantan al que está abatido, sostienen al que está débil y preparan el camino para que el evangelio llegue a donde nuestros pies no pueden ir. Y vuelvo y menciono, tu oración es eficaz, hermano. Tu oración delante de Dios es eficaz. Walter Wink, otro misionero intercesor, porque dentro de misioneros hay muchos misioneros intercesores colocados específicamente y estratégicamente por parte de Dios en muchos lugares en el mundo, dice que la historia pertenece a los intercesores, a aquellos que creen y oran apasionadamente que el futuro puede ser moldeado por sus oraciones. La intercesión no solo responde al presente, también de alguna manera escribe el futuro. La vida de intercesión debe ser el motor de cualquier ministerio, porque Dios está buscando intercesores. Vuelvo y repito, Isaías 59:16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios busca intercesores y este versículo revela el dolor de Dios al ver la ausencia de alguien que se pusiera en la brecha por otros. Él se maravilló, dice la palabra, pero no por maldad. Él se maravilló por la falta de respuesta. Cuando no hay quien interceda, cuando no hay quien ore,
Dios puede actuar por sí mismo porque Él es Dios soberano, omnisciente, omnipresente. Pero su deseo es levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a clamar, a interponerse, a cargar en oración por los que no pueden hacerlo. Y si tú fueras esa persona hoy, y si tu oración, hermano, hermana, fuera lo que Dios estaba esperando, o fuera la respuesta a un clamor en algún lugar del mundo. Y vuelvo, repito, Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este versículo de Ezequiel es un llamado urgente y profundo al corazón de la intercesión. Dios no está buscando talento, títulos o fama, está buscando disposición. Alguien dispuesto a ponerse en la brecha, a orar con compasión, a clamar a favor de la tierra, incluso por aquellos que ni siquiera saben que la destrucción se aproxima, que este mundo, el fin de este mundo se aproxima. Amén. La oración puede ser invisible en la tierra, pero es poderosa en el cielo. Puede detener juicios, salvar naciones y levantar a los caídos. Y en este momento yo quiero orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por la cuarta vigilia. Gracias por aquellos hermanos, Señor, que tú pones en su corazón levantarse cada mañana a orar e interceder por esta nación, Señor, por aquellas naciones que aún no te conocen, por las necesidades de los hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento oro para que seas tú despertando a tu iglesia que duerme, Señor. Despierta a tu iglesia, Señor, para que aprenda a depender más de la oración. De forma específica, despierta a la iglesia de República Dominicana, Señor, que muchos están dormidos, Señor, para que empecemos a clamar por esta nación, Señor. Padre, para que empecemos a clamar por las naciones que están dentro de este país y están trayendo, Señor, sus rituales y están trayendo, Señor, sus creencias, Señor, que no son de ti, que no te agradan, Señor. Despierta a tu iglesia a unirse, despierta a los Elías, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, oro, Señor, por nuevos obreros, Señor, enviados a las naciones también a compartir el evangelio, Señor. Padre, pongo delante de ti, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y aún de aquellos que van a escuchar este audio, Señor, y quizás no están aquí en este momento, Señor. Despierta sus corazones, Señor. Padre, sabemos y creemos que tú aún sigues llamando y sigues enviando, Señor. Haznos intercesores fieles. Quebranta nuestro corazón por lo que a ti te duele, Jehová Dios de los ejércitos. Que nuestras oraciones sean semillas de un gran despertar entre las naciones, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Envía consuelo, Señor, a aquellos que los necesitan, tanto dentro de la República Dominicana como los que están fuera, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.